Este mundo está lleno de situaciones e historias complejas que nadie, ni siquiera la ciencia, puede explicar por mucho que lo intenten. Existe una realidad paralela que va más allá de nuestro entendimiento. Esta historia es una de ellas, nacida de la perversión del ser humano. En un pueblo en pleno auge y crecimiento, casi al nivel de ciudad, vivía Laura, una joven sencilla, de sonrisa amable y poseedora de una belleza impactante, aunque cubierta por ropa humilde. Trabajaba de día en una tienda de abarrotes y estudiaba por las noches, en el colegio nocturno del pueblo. Las personas que la conocían la apreciaban por su gentileza y muchos la veían pasar con libros bajo el brazo, camino a casa bajo la luz de los faroles, casi rayando la medianoche, pues tenía que caminar desde el colegio hasta su hogar. Todo en su vida era rutina y esfuerzo, hasta aquella lluviosa noche de octubre. La belleza de Laura no pasaba desapercibida. A pesar de lo humilde y holgada de sus ropas, la atracción que despertaba su sola presencia ya era tema de conversación entre los muchachos del pueblo. Ella no lo sabía, pero había un par de ojos que la contemplaban desde las sombras de los árboles del parque, justo frente a la tienda donde trabajaba. Un hombre recién llegado al lugar la observaba con desmedida intensidad. Nadie lo conocía, ni tenían por qué. Podía ser uno más de los viandantes que iban o venían del interior de la República hacia la capital. No hablaba con nadie y dormía en una pensión de mala muerte llamada El Criollo, ubicada junto al parque. Tenía una mirada fría, de esas que observan más de lo que deberían. Diariamente cumplía el ritual de observar a la bella mujer y luego desaparecía con dirección al cementerio, arrastrando las botas y fumando compulsivamente. Una noche Laura no regresó a casa. Su madre, que la esperó hasta el amanecer, se desmayó cuando la noticia, que ya había recorrido medio pueblo, llegó a sus oídos. La habían encontrado sin vida, entre la faragua que bordea el camino viejo. La policía judicial llegó y evaluó la escena. Había que tener estómago. Su falda había sido levantada hasta cubrirle el rostro. Su ropa interior yacía con la forma de un ocho a un lado, y de entre sus piernas discurría una sustancia sanguinolenta. Alrededor de su cuello se apreciaban claramente las marcas de hematomas con la forma de los dedos de una ordinaria mano, masculina sin lugar a dudas. El fiscal ordenó el levantamiento de las evidencias que se pudieran, pero era una época en la que la ciencia forense aún no estaba muy adelantada y se trabajaba prácticamente con las uñas. Los casos que se lograban resolver eran por captura en flagrante delito o por el testimonio de testigos presenciales. De manera que la pobre Laura se llevó a la tumba la identidad de su frustrado amante y verdugo. Se tomaron declaraciones, pero las pistas se desvanecieron como huellas en el barro. El pueblo entero la lloró y la sepultaron en el panteón, en una tumba sencilla, junto al muro norte, en el sector más alejado y destinado a los de escasos recursos. El féretro fue barato. Fue comprado entre varios donantes, pues la madre de Laura no tenía recursos ni cabeza para enterrar a su hija. El sepulturero, un hombre al que nadie prestaba atención por la naturaleza de su trabajo, era callado y nervioso. Durante el entierro, al bajar el féretro, una de las cuerdas se rompió y el ataúd cayó de lado, abriéndose por un instante. Los presentes recordaron aquel momento con escalofrío. La desnudez de Laura, pálida y serena, quedó expuesta a la luz gris de la tarde antes de que el sepulturero lo cerrara nuevamente, tomándose su tiempo ante el disgusto de las mujeres presentes. Al día siguiente, sábado, a las 9 de la mañana, doña Clemencia Ortiz
Llegaba al panteón a cambiar las flores de su difunto esposo, tal como solía hacer todas las semanas. Le llamó la atención encontrar el portón de hierro ajustado y no abierto de par en par como era costumbre, pero pensó que sería cosa del nuevo sepulturero. Avanzó por los estrechos corredores que formaban las hileras de tumbas a izquierda y derecha, tan abundantes y en crecimiento que, por un instante, consideró que el pueblo entero se estaba mudando al cementerio. Tropezó con algo en el suelo y, al mirar qué era, lanzó un escalofriante alarido y salió corriendo de allí a toda velocidad, como en sus mejores tiempos. La escena era espantosa, llena de curiosos, y todos los presentes entendían lo que había ocurrido. El morbo y la lascividad del ser humano se paseaba en el ambiente. La tumba había sido abierta. A un lado, el humilde ataúd vacío y abierto era testigo mudo de la profanación. El cuerpo de Laura, desnudo sobre la hierba, abrazaba con marcada fuerza y rigidez a un hombre que yacía sobre ella con los pantalones a la altura de las rodillas, y su masculinidad aún anclada dentro de Laura. Era un abrazo mortal. El médico forense, luego de observarlo, comentó al detective que lo acompañaba y tomaba notas. Hora aproximada de deceso, 3 de la madrugada. Sacar el cuerpo del hombre de entre los brazos de Laura fue una tarea que requirió de varios ayudantes, pues la rigidez de aquel abrazo era impresionante e indescriptible, pero nada en comparación con lo que vino después. Tratar de separar la masculinidad de aquel infame desgraciado de las entrañas de la difunta. Ella se negaba a soltarlo. Era como una trampa de osos. Finalmente el forense, harto, optó por tomar fotografías y con un escalpelo cortar el vínculo, quedando una parte dentro de Laura. El médico, un hombre de aspecto cadavérico, acostumbrado a la muerte y a sus curiosidades, no pudo reprimir arcadas y vomitó el desayuno cuando vio que el cuerpo de la joven expulsaba el resto del miembro del degenerado, como quien escupe un gargajo. El detective notó en el cuello del hombre marcas de dedos similares a las que presentaba el cuello de Laura, y esto le trajo a la mente una extraña idea que fue cobrando fuerza a medida que pensaba en ella. «Tómenle el palmar y las huellas dactilares a ese hombre», ordenó a los peritos forenses, que recogían evidencias sin sentido hasta ese momento. Uno de los curiosos exclamó al ver el rostro del sujeto: «Ese tipo está hospedado en la pensión El Criollo. Lo he visto entrar y salir de allí en las últimas semanas». El cuerpo del hombre estaba rígido, con los ojos abiertos, y en su cuello se marcaban huellas de manos delicadas, así como profundos arañazos. Parecía que la muerte lo había sorprendido en un abrazo imposible. Su expresión era de terror, como si hubiera visto lo que ningún ser vivo debe ver. El detective de homicidios, un hombre curtido en casos difíciles, observó el cuerpo en silencio. El hombre tenía las marcas de los brazos de la muerta en su espalda, pero también las marcas de sus manos en el cuello, y ella tenía restos de piel en las uñas. No había que ser un sabio para entender por la escena que el cadáver se había defendido, pero ¿cómo era eso posible? El cuerpo de Laura, después de haber sido objeto de inspección y recolección de fluidos por segunda vez en menos de una semana, fue devuelto a su morada final, sin más miramientos, mientras las autoridades procedían con el cuerpo del hombre, quien resultó ser el sepulturero, a la morgue judicial. Aquel mismo día, en una taberna de la localidad, el forense y el detective intentaban aplacar con licor la impresión que les había ocasionado el informe final de dactiloscopía que decía: cotejo de huellas dactilares encontradas en el cuello de Laura Acosta con las del sepulturero Simeón Camarenas positivas. Cotejo de huellas dactilares
encontradas en el cuello de Simeón Camarena con las del cadáver de Laura Acosta, positivas. Entonces, déjame ver si entiendo esto, Hidalgo. ¿Me estás diciendo que Simeón Camarena fue quien forzó y acabó con esa pobre muchacha? Y que, siendo el nuevo sepulturero y no conforme con lo que ya había hecho, quiso profanarla? ¿Y que la muerta se vengó de la misma forma? Dijo el doctor forense al detective de homicidios. Asimismo, doctor, no tengo la mínima idea de qué escribir en mi informe. Nadie me va a creer. Y lo más seguro es que piensen que estoy loco o drogado. El caso fue archivado como una especie de accidente. Falla cardíaca mientras practicaba necrofilia, decía el reporte. Pero el detective en su informe final escribió una sola línea. La venganza de los muertos no necesita testigos. Y con esa frase, el expediente quedó archivado para siempre.